Queridos amigos, habiendo hace muy poquito terminado el mes del Sagrado Corazón, hoy la palabra de Dios nos regala una vez más, como diríamos, como recuerdo, como bálsamo, este hermosísimo pasaje del Evangelio de Mateo, pasaje que siempre compartimos en torno a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Ciertamente esto tiene como un contraste, que es que la violencia parece haberse convertido en el sello distintivo de nuestro mundo. No es que nunca dejó de estar, ¿no? Ciertamente ha habido a lo largo de la historia momentos, situaciones de enorme, feroz y extendida violencia. Pero este es un momento donde uno percibe que hay violencia por doquier. Se cumple esta semana 500 días de la guerra en Ucrania. Uno ve cuestiones como las que han aparecido en las últimas semanas en París, tensiones sociales, raciales, la dificultad de vivir integrados. Y la violencia que estalla como guerra o revuelta, la violencia también que hemos vivido o vemos en las noticias de todos los días, a veces algunas durísimas, aún entre niños, justamente es la expresión y el síntoma de un malestar mucho más profundo. Son las mismas relaciones humanas las que aparecen cada vez más conflictivas, como si estuviéramos en una especie de regresión primitiva, que nos lleva a resolver los problemas eliminando al otro. Ese es un concepto absolutamente primitivo y que, insisto, ha estado a lo largo de la historia. ¿Cuál es la solución? Que se elimine, que no esté más, que desaparezca. Y entonces, justamente, de hecho, la violencia no solo está representada con las armas, sino en el mundo de hoy cobra justamente distintos niveles, a veces sutiles, a veces contundentes, de agresión. La agresión en las redes, la agresión mediática, la agresión también de dejar al otro abandonado. Entonces, matamos al otro incluso con nuestro silencio, con la intención de expresar todo nuestro desprecio, negándole incluso también en esta sociedad el derecho a existir. Y ahí están dos realidades, al comienzo de la vida, al final de la vida. El aborto y la eutanasia son también manifestaciones de violencia. Y ante esta actitud que impregna absolutamente todas nuestras realidades, todos nuestros ámbitos, justamente hoy las lecturas del domingo nos presentan la imagen de un Dios que es manso, de un Dios que se revela en la humildad de Jesús, de un Dios que también muchas veces quisiéramos que fuera el Señor de los ejércitos, el guerrero, el que batalla, el que victorea por sobre los demás.
Y justamente desde ahí se arma toda esa cuestión, esa tensión que nos es tan difícil dejar las armas de guerra, los caballos, todo, cada día el mundo entero, hasta diríamos desde el punto de vista político, en el sentido amplio en todo el mundo, cada vez es más partidista y se multiplican las falanges que afilan sus armas, transformando muchas veces hasta el Evangelio, ¿no?, en punta de lanza. Entonces, desde ahí también sentimos que la violencia tiene un costado de aquellos que se consideran como sabios, como prudentes, ¿no? Y cuando uno se cree mejor que los demás o cree que sabe más que los demás, no hay lugar ni para el otro, ni tampoco hay lugar para Dios. Porque a veces es como que nos ponemos en ese lugar. Por ejemplo, a veces con la misericordia de Dios, ¿no?, que es un regalo infinito que se nos regala a todos. Cuando por una cuestión o por otra nos decimos a nosotros mismos, de esto Dios no me va a perdonar, de alguna manera nos estamos poniendo en el lugar de Dios, porque Dios sí nos perdona. Dios sí nos perdona. Tal vez lo correcto en ese caso sería decir, hay cosas de las cuales me es muy difícil perdonarme a mí mismo. Me es muy difícil perdonarme a mí mismo. Pero si Dios nos perdona, es como que nos ayuda a sentir que podemos perdonar también. Entonces, desde ahí, Dios quiere y perdona todo aquello que nos invita, todo aquello que nos invita a compartir, porque como tantas veces hemos dicho, lo verdadera y auténticamente cristiano no está en explicar, ahí muchas veces está el error de los que acumulan, por así decirlo, contenidos, sabiduría, que creen que la vida está dada en explicar, en explicarle a los demás lo que no saben y lo que en realidad yo sí sé, y la vida está dada en compartir. Y como alguna vez, o más de una vez les he compartido, compartiendo, siempre se articula una respuesta. Que no será una respuesta, por así decirlo, teórica, pero sí es una respuesta existencial, sí es una respuesta que nos llena el corazón, sí es una respuesta que nos ayuda. Entonces, justamente sin quitarle importancia a la ley y a los mandamientos, Jesús nos propone otro yugo, ¿no?, como un lazo diferente. Es como el yugo de la relación con Él. Siempre que uno se vincula con alguien, queda como, por así decirlo, atado, pero no en un atarse que nos inmoviliza, sino en algo que nos suma, en algo que nos da más fuerza, en algo que nos da más perspectiva, más alegría, más esperanza. Bueno, ese es el yugo de Jesús. Por eso que en este día y en este domingo, en medio de todas estas cosas que pasan, en medio también en este día en que como argentinos conmemoramos esa libertad alcanzada por la vida y el compartir de tantos, y es esa vida y ese compartir el que tenemos que seguir obrando, que podamos escuchar al Señor. Aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana.